Buen día, ¿cómo están, profesores? No, yo creo que manda un mensaje. Ya está. ¿Cómo están, profesores? Buen día, les habla Gabriel Romero, soy gerente editorial de Clic Soluciones Educativas. Una disculpa por el retraso en el inicio de la transmisión. Hoy nos acompaña el doctor Luis Pereira para platicar sobre la nueva escuela mexicana, retos y perspectivas. Les voy a dar un poquito de la reseña curricular de Luis. Luis estudió la licenciatura en Psicología y la maestría en Enseñanza Superior en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Es doctor en Teoría de la Educación y Pedagogía Social por la Universidad Autónoma de Barcelona. En el ámbito profesional se ha desempeñado como psicólogo realizando actividades de psicodiagnóstico en el sistema penitenciario de la Ciudad de México, como orientador educativo en la Dirección General de Orientación Vocacional y Atención Educativa de la UNAM y en la práctica privada. En el ámbito de la educación, actualmente es el director editorial de nuestra casa, Clic Soluciones Educativas. Ha sido docente por más de 30 años en los niveles profesional y de posgrado en los sectores público y privado. Ha sido también consejero técnico del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior y del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Tiene publicaciones en temas relacionados con el financiamiento y evaluación de la educación superior para la Organización de Estados Iberoamericanos y para el Instituto Profesional Carlos Casanueva de Santiago de Chile. Sin más preámbulo, los dejo con el doctor Luis Pereira. Hola, buenos días. Antes que nada, reitero la disculpa que ofreció Gabriel, porque bueno, hemos tenido aquí algunos problemas de intermitencia con la red. Pero bueno, aquí estamos. El día de hoy vamos a hablar sobre la nueva escuela mexicana, retos y perspectivas. Como comentaba yo hace un momento, nuestra casa editorial siempre está preocupada, siempre está al pendiente de cuáles son los lineamientos que en materia de educación se da a efecto de que nuestro trabajo, los materiales que producimos, sean pertinentes y lo que podamos ofrecer a los profesores le ayuden en su práctica docente. Bien. Hablar sobre la nueva escuela mexicana o reflexionar sobre ella, es necesario que nosotros tengamos referentes teóricos para hacerlo. ¿Sí? Esos referentes teóricos que nos van a permitir comprender y analizar cuál es el rumbo, cuál es el trasfondo y hasta dónde quiere llegar esta propuesta. Esos referentes teóricos que yo planteo para su análisis es el pensamiento de Jean-Jacques Rousseau, ¿sí? Porque él plantea en su clásica obra El Emilio, que dicho sea de paso era una novela, pero que se ha convertido en una especie de manual pedagógico, él plantea que el fin último de la educación es la formación del ciudadano. ¿Sí? Entonces, esto es de suma importancia, este planteamiento. ¿Por qué? Porque Rousseau, desde la perspectiva de la filosofía natural, ¿sí? Él dice que el ser humano nace como un ser bueno, pero que es en esa interacción con los otros seres humanos que se corrompe, que tiene problemas en esa interacción y en consecuencia tenemos que formarlo para la convivencia social. De ahí fueron derivando algunos planteamientos filosóficos y pedagógicos para llegar a lo que él denominó en su momento el contrato social, que es la base de las democracias en el mundo. ¿Sí? Entonces, tomamos este referente como la formación del ciudadano.
A lo largo de la exposición vamos a ir viendo cómo se articula este concepto con los planteamientos que está haciendo la nueva escuela mexicana. Otro elemento importante que nos ayuda a interpretar, analizar la nueva escuela mexicana es el planteamiento que hace la pedagogía política. La pedagogía política propone que todo proyecto de nación, entendido como un proyecto político de largo alcance, se concreta en un proyecto educativo. Entonces, si nosotros vinculamos, ¿sí? Que el fin de la educación es formar al ciudadano y que un proyecto educativo se concreta a partir de un proyecto educativo, es entonces cuando nosotros le damos sentido a los planteamientos que hace un modelo educativo. En consecuencia, sí, estos dos elementos son la base para la generación del modelo educativo, para explicar las reformas educativas y la organización de los sistemas educativos. Bien, ubicándonos pues en la línea de que el fin de la educación es la formación del ciudadano y este planteamiento de la pedagogía política, me parece pertinente enmarcar o hacer un paseo rápido, una revisión sobre las reformas educativas que han existido a lo largo de 50 años en nuestro país, para que vayamos vinculando cómo estas reformas educativas van respondiendo a un momento histórico, a un momento político. Y aquí yo hago una anotación como una postura personal, que una de las grandes dificultades que enfrentamos como país es que en realidad no tenemos un proyecto de país de largo alcance, ¿sí? No me estoy refiriendo al proyecto político en términos partidistas, ¿sí? Sino en términos de realmente como sociedad, como nación, qué queremos ser como mexicanos. Pero bueno, este es un tema que ahí ya tenemos una reflexión que debemos ir retomando. Nosotros iniciaremos a partir de 1970, que es cuando, digamos, encontramos una de las primeras reformas de la educación, y que ahí se plantea la renovación del plan de 11 años y extensión y cobertura. En 1957, Jaime Torres Bodet, seguramente algunos de mi generación lo recordarán porque en los libros de texto habían poemas de él, etcétera, fue secretario de Educación Pública y ya había un planteamiento de un plan de 11 años que implicaba 2 años de preescolar, los 6 años de la primaria y los 3 años de la secundaria. Ese fue, digamos, un primer trazo para la educación. Pero en 1970 el foco fue la cobertura de educación para este plan de 11 años. 10 años después, sí, hay un nuevo planteamiento en 1980 en donde la preocupación ya deja de ser una preocupación de cobertura para pasar a una preocupación, digamos, pasar de una preocupación de índole, vamos a llamarle académico-administrativa, a una preocupación de índole pedagógico. ¿Por qué? Porque entonces en 1980 se plantea que hay que articular estos niveles. Y cuando hablamos de la articulación de estos niveles, no estamos hablando de la articulación administrativa de que cursamos la primaria como un prerequisito para ingresar a la secundaria y continuar con el trayecto académico, sino estamos hablando de una articulación curricular, de una articulación en los contenidos,
que vaya creciendo el nivel de complejidad de esos contenidos, tanto en profundidad como en ampliación. Y aquí vamos viendo cómo 10 años después, estas reformas, digamos, que han ido construyendo el sistema educativo actual que tenemos, más allá de sus logros y sus imperfecciones, pero lo hemos ido construyendo. Y creo que las dificultades a las cuales nos hemos enfrentado es que no hay claridad en términos decía yo hace un momento, qué proyecto de país queremos y en consecuencia qué ciudadano queremos formar. Hacia 1990, el planteamiento de la reforma educativa se caracteriza porque en esa época se firmó un documento que se llamó Acuerdo para la Modernización Educativa. Estamos hablando en el periodo gubernamental de Carlos Salinas de Gortari, ¿sí? Entonces se hace ese acuerdo, ¿sí?, en donde participa la autoridad, los profesores en términos de sus organizaciones sindicales y la sociedad representada por las asociaciones de padres de familia. Se plantea esta reforma educativa tendiente, ¿sí?, o el foco era la productividad, la competencia internacional, la ciudadanía democrática, todo esto en un nuevo perfil de egreso de los niveles de educación básica. Bien, ahí está, digamos, la directriz o el centro de esa reforma. La pregunta es, y yo la aclararé, ¿por qué estos planteamientos? ¿Qué es lo que estaba sucediendo en ese momento en términos de política exterior en nuestro país? Lo que estaba sucediendo no nada más en nuestro país, sino en el mundo, estaba inmerso este proceso de globalización. La globalización que tuvo un sustento inicialmente de corte tecnológico, que son las comunicaciones, las tecnologías de la información y la comunicación que hoy día nos permiten estarnos comunicando, que podemos disponer de dinero aunque estemos en un país ajeno al nuestro, etcétera. Estaba todo el tema de la globalización, ¿sí?, la conformación de bloques comerciales o de bloques políticos, ¿no? Cuando estos bloques comerciales como la Cuenca del Pacífico, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado por Estados Unidos, México y Canadá, el Mercosur, que lo estábamos firmando México con los países del sur, etcétera. Y entonces se empieza a dar una dinámica de movilidad a nivel mundial que exigía abrirnos como sociedades. Y es por eso que el modelo educativo o la reforma educativa más bien de 1990, su foco era la productividad y la competencia internacional. De hecho, fue un requisito, un condicionamiento por parte de los socios comerciales de México que teníamos que elevar la calidad de la educación. ¿Por qué? Porque se consideraba que en determinado momento tendría que haber no solamente intercambio comercial de bienes y de bienes y de mercancías, servicios, etcétera, sino que tendría que haber movilidad. Y era necesario, pues, que los perfiles de egreso a nivel de educación superior fueran equiparables o equivalentes a nuestros propios socios comerciales. Bien, entonces, lo que quiero ir puntualizando aquí es cómo si las reformas educativas responden a un proyecto político, ¿sí? Y por eso, cuando hablamos de la formación del ciudadano, tenemos que formar a un joven, a un estudiante, etcétera, que pueda ser, perdón por la expresión que voy a usar, funcional en el entorno social, que pueda encajar tanto
en los conocimientos y las competencias profesionales como latitudinal para el tema de la convivencia, de una adecuada convivencia, diría Rousseau. Hacia el año 2000, ¿sí?, viene una nueva reforma que se focalizó a lo que fue equipamiento e infraestructura, es decir, mejorar los espacios educativos, pero el foco fue de que la mejora de la educación descansaba en los docentes. Y para poder garantizar la calidad de la educación, se iba a hacer a través de la evaluación universal de los docentes. Entonces, se generan toda una serie de políticas públicas en términos del ingreso, la permanencia y la promoción de los docentes a través de un mecanismo de evaluación. Es decir, para ingresar como profesor en educación básica o para promovernos, si es que ya estábamos ahí, había que someterse a una evaluación. Y es cuando se crea el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Sobre ese tema fue muy polémico, porque creo que se privilegió la parte administrativa más que la parte pedagógica, y fue, desde mi perspectiva, mal enfocada el tema de la evaluación. La evaluación hoy por hoy es importantísimo. Aquello que no se evalúa no se puede mejorar, ¿sí? Entonces, es un tema que hoy por hoy tenemos que rescatar en el aspecto pedagógico. Bien. Hacia el 2017, hay un nuevo planteamiento, permanece la cuestión de la evaluación de los docentes, y en el sexenio gubernamental anterior de Enrique Peña Nieto se lanza un nuevo modelo educativo, así se denominó, nuevo modelo educativo, ¿sí?, en donde el centro del nuevo modelo educativo era la escuela, ¿sí?, la escuela como gestora y administradora de los procesos académicos, ¿sí? Y en términos, pues, de lo que era la estructura curricular, ¿sí?, que tenía tres grandes ejes, uno de ellos a los campos disciplinares, otro de ellos a cuestiones relacionadas con la interacción social, pero un gran planteamiento que hubo en ese momento es que se dejó un espacio dentro de la estructura curricular que se denominó autonomía curricular. ¿Qué es lo que implicaba la autonomía curricular? Lo que implicaba la autonomía curricular es un poco retomando el modelo español, en donde los centros educativos deben de tener un espacio curricular para poder ellos definir qué tipo de conocimientos, asignaturas, etcétera, pueden trabajar. Es decir, ahí era el espacio en donde se podía aterrizar de alguna manera la pertinencia de los conocimientos. Es decir, si yo estoy en una región eminentemente agrícola, pues entonces incluir en el currículum, en el plan de estudios, contenidos relacionados con ellos. Bien, y llegamos hasta el 2019. En el 2019, más allá de las posturas políticas y de las críticas que se hizo al nuevo modelo educativo y concretamente al tema de la evaluación de los docentes, hay toda una derogación de la ley de carrera magisterial, todo ese tipo de situaciones, y se plantea la nueva escuela mexicana. La nueva escuela mexicana es el modelo educativo de la actual administración, ¿sí? Y entonces aquí nosotros llevamos abriendo paso, pues, a lo que es la nueva escuela mexicana. Y vamos a ir, voy a ir comentando sobre definiciones que se han dado en documentos oficiales e interpretando, ¿sí? Aclaro
Esto es un tema de interpretación personal, ¿sí? Aquí yo lo que quiero dejar muy claro, que no es un tema de responsabilidad de la editorial de Clic Soluciones Educativas, sino es una postura personal. Nuestra tarea editorial es entender qué es lo que está pasando con el nuevo modelo educativo, con las políticas públicas en la materia de educación, para poderlo concretar en los productos y en las soluciones que nosotros ofrecemos. Pues bien, aclarado esto, ¿sí? ¿Qué es la nueva escuela mexicana? Esta es una definición que está planteada en el Programa Sectorial de Educación 2019-2024. El Programa Sectorial de Educación, digamos que es el instrumento jurídico que va trazando la política pública en materia de educación. También aquí yo abro un espacio y creo y recomiendo a nuestros profesores que es muy importante que nosotros nos asomemos a estos instrumentos para poder entender qué es lo que está pasando, para poder comprender y mejorar nuestra práctica docente. Bien. ¿Cómo se define la nueva escuela mexicana? La nueva escuela mexicana, cito, es la institución del Estado mexicano responsable del derecho a la educación en todo el trayecto de los 0 a los 23 años de las y los mexicanos. Tiene como centro la formación integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Su objetivo es promover el aprendizaje de excelencia, inclusivo, pluricultural y colaborativo y equitativos a lo largo de todo el trayecto de formación, desde el nacimiento hasta que concluya sus estudios, adaptados a todas las regiones de la República. A partir de esta definición voy a tratar de segmentarla. Les subiremos luego la presentación. Al ser una transmisión en vivo no pudimos compartir la presentación, pero les compartiremos la presentación. Voy a segmentar esta definición para interpretar. Reitero, es una interpretación personal. Primero, se define como una institución del Estado mexicano, es decir, que está viendo una proyección a largo plazo. Eso, digamos que es positivo en términos de que esperaría que hubieran nada más ajustes de tipo legal, constitucional, y que no fuéramos viendo en este vaivén de que dependiendo de la administración pública en turno vayamos cambiando el modelo educativo, y eso nos desde mi perspectiva, no nos permite avanzar e ir creciendo en materia educativa para alcanzar los estándares internacionales en esta materia, ¿sí? Entonces, es una institución del Estado mexicano, responsable de la educación de los 0 a los 23 años. Entonces, aquí nosotros ya podemos leer, hoy por hoy, o hasta antes de que ingresara esta administración, la educación obligatoria estaba prescrita constitucionalmente hablando hasta el bachillerato. Hoy día, en esta definición plantea que hasta de los 0 a los 23 años, y eso, este rango de edad ya lo está focalizando hasta los estudios superiores. Aquí se abren preguntas, ¿sí? Van a haber algunas disposiciones en materia de política pública para la educación superior. ¿Cómo quedará el tema de la autonomía de las universidades públicas? ¿Qué estamos pensando en tener un marco curricular común a nivel de estudios superiores, como sucede en algunos países europeos? Se abren muchas preguntas. Bien. Y pues
Y el otro punto muy importante que a mí me parece que está al final de la educación, que dice adaptado a todas las regiones de la República. Eso también lleva aquí a una reflexión y la pregunta es, ¿va a haber o no un currículum nacional? O por lo menos en lo que es la educación obligatoria, ¿sí? Que lo estaríamos tomando desde la primaria o el bachillerato o tal vez hasta la educación secundaria, ¿sí? O va a haber, digamos, una especie de tronco común o de ejes curriculares comunes, ¿sí? Y se va a retomar este espacio curricular del modelo educativo anterior denominado autonomía curricular para darle ese aspecto regional a planes y programas de estudio. Son reflexiones que debemos de tomar a partir, pues, de esta definición. Ahora bien, reitero cómo el referente de que el objetivo de la educación es formar al ciudadano y el planteamiento de la pedagogía política. ¿En qué se sustenta? Aquí vamos viendo claramente en qué se sustenta, cuáles son los fundamentos de la nueva escuela mexicana como modelo educativo. Sus fundamentos emanan de la propia Constitución de los Estados Unidos mexicanos, ¿sí? Son principalmente el artículo 1 de la Constitución sobre el derecho a la no discriminación. Es decir, todos tienen derecho a la educación, independientemente de su etnia, de su posición social, de su credo, de su orientación sexual, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? El artículo 3 constitucional, digamos que es el artículo por excelencia que ha dado base a los planteamientos educativos de este país, entendida como la educación como un derecho. Y además sabemos que la educación, así como el trabajo y la vivienda, son derechos humanos fundamentales, ¿sí? La educación y los beneficios de la ciencia y la tecnología. Todos nos tenemos que beneficiar de la ciencia y de la tecnología. El cuarto constitucional, que consagra y habla del derecho a la cultura y a la práctica del deporte. Aquí podemos entrar en debates de qué es cultura, etcétera, pero bueno, no se trata ahorita de ir ahondando en estos temas, sino nada más de ir señalando en qué se fundamenta la nueva escuela mexicana. Y el artículo 24 constitucional, hay uno muy importante y que creo que hoy por hoy empieza a dar sentido y creo que lo estamos viviendo. El acceso a las tecnologías de la información y la comunicación como un derecho constitucional. Eso significa que nosotros como ciudadanos tenemos el derecho de exigir a la administración pública federal, estatal, municipal, etcétera, el acceso a las TIC. Y para que haya acceso a las TIC, pues tienen que haber toda una infraestructura tecnológica que permita que en los lugares más recónditos de este país podamos tener conectividad. Y que hoy se vuelve una necesidad en términos de las situaciones que estamos viviendo por la pandemia y el COVID-19. Y el 24 constitucional que habla pues de la libertad de convicciones éticas, conciencia y religión. Bien, ¿qué es o cuáles son las prioridades o qué es lo que quiere atender la nueva escuela mexicana? Y que eso está planteado en el Programa Sectorial de Educación 2019-2020. Educación para todos, ¿sí? Bajo un concepto que dice educación para todas, nadie atrás y nadie afuera. Eso significa que los que están retrasados, que no van siguiendo una trayectoria curricular adecuada, los tenemos que poner al nivel. Tenemos que buscar la equidad.
crear los mecanismos para que todos tengan las mismas posibilidades, ¿sí? Y nadie afuera, que es un tema de cobertura, ¿sí? Otra prioridad es la educación de excelencia. No vamos, yo creo que aquí el tema de excelencia podemos debatirla o no, pero desde mi punto de vista, para mí una educación de excelencia es que alcancemos los indicadores internacionales, bueno, primero los nacionales y luego los internacionales en materia de educación. Es decir, que en estas pruebas, Planea, que en PISA, etcétera, alcancemos las competencias básicas en términos de lectura, de pensamiento matemático, etcétera. Solamente así podemos hablar de una educación de excelencia. Reitero mi postura personal de que lo que hay que evaluar para mejorar, ¿sí? Hay que evaluar para corregir el rumbo, ¿sí? Hay que evaluar para saber dónde estamos. Y esta es una actividad que aplica en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, en el ámbito empresarial. Nosotros, como empresa, cada semestre vamos evaluando nuestros textos, tanto desde la perspectiva pedagógica como desde la perspectiva editorial y desde la perspectiva de nuestros clientes, ¿sí? ¿Para qué? Para mejorar, porque todo en la vida es perfectible. Y esto debe ser una postura de vida. Nosotros también como individuos tenemos que evaluarnos en términos de nuestras relaciones interpersonales. Y habla del aprendizaje significativo. Aquí, bueno, el aprendizaje significativo es una teoría del aprendizaje en donde es significativo aquello que me hace sentido, aquello con lo cual yo tengo contacto, aquello con lo cual yo puedo comprender porque lo conozco, ¿sí? Bien, entonces, es decir, esto para mí refuerza la idea de que tal vez una franja o un eje curricular va a ser regional, que no vamos a tener un currículum nacional como lo hemos tenido hoy, al menos en educación básica y concretamente en la primaria. Los docentes como agentes de transformación, ¿sí? En ellos se está depositando, y vamos viendo aquí que al final de cuentas se van retomando posturas o puntos de acento de las otras reformas, ¿sí? Y la reflexión aquí sería, ¿cómo las vamos a ir aterrizando y cómo las vamos a implementar? Se hablan de estructuras, se habla también, otra prioridad, de las estructuras educativas dignas y sana convivencia. Aquí, pues, se está haciendo un planteamiento en que el espacio físico, el aula, debe también favorecer el aprendizaje. O sea, el espacio físico, su equipamiento, el mobiliario, los materiales didácticos, etcétera, deben de promover el aprendizaje, y esto se relaciona con el tema de la excelencia. ¿Qué es la excelencia? Yo creo que la excelencia, desde mi perspectiva, bueno, ya hace un momento comenté, tiene dos niveles. Tiene un nivel relacionado con la medición, es decir, tenemos que tener un estándar, un número, ¿sí? Esta es una cuestión totalmente estadística. A partir, podemos definir cuál es el promedio a alcanzar en conocimientos, etcétera. Y una cuestión que tiene que ser de tipo valoral, de tipo axiológico. Es decir, que estamos convencidos y hay congruencia en que lo que estoy haciendo es lo que yo debo de hacer. Es un tema que primero tenemos que tener claridad a dónde queremos llevar en el caso de nuestros alumnos. Y si nosotros logramos ese objetivo, estamos siendo excelentes, ¿sí? Es un tema complejo de discutir, y bueno, valdría la pena que generáramos luego un panel sobre que discutamos lo que es la excelencia. Y otro, retomando el punto de las prioridades de la nueva escuela educativa, es el deporte para todos, ¿sí? Y aquí, como lo están entendiendo, es que van a incluir la actividad física
en la educación. No sé si como una asignatura, como tal, pero sí en el aula van a plantear cuestiones de activación física, es decir, definir en el quehacer docente momentos de activación física. ¿Por qué? Para que estemos en mejores condiciones y se pueda dar mejor el aprendizaje. Recuerden que nosotros como seres humanos somos una entidad biopsicosocial. Somos una parte biológica, una parte física, una parte psicológica y una parte social. Es decir, tenemos que estar bien en las tres esferas. Si nosotros estamos en una misma tarea, dale, hay un agotamiento físico, hay un agotamiento psicológico que repercute en lo social. Bien. Ok. Espero que hasta aquí vaya yo siendo claro. Reitero, les compartiremos la presentación y también les compartiremos la ponencia que escribí para que ustedes puedan abundar más sobre esto, leerla con más calma y reflexionar. A partir de estas prioridades se tradujeron en principios y orientaciones pedagógicas. ¿Cuáles son? Son 8 principios que los enunciaré. Fomento a la identidad con México, ¿sí? Que plantea la cuestión del amor a la patria, del amor a nuestras culturas y a nuestras raíces. Sabemos que México es un país pluricultural, entonces sí somos mexicanos, pero también pertenecemos a la zona maya, a la zona tarahumara, a la zona mixteca o zapoteca, a los purépechas. O sea, es rescatar y valorar estas culturas originarias e incorporarlas, plantea la nueva escuela mexicana. Y sigue apareciendo como un foco, como un foco intermitente, esta cuestión de la intermitencia regional, de una parte de la regionalización del currículum. La responsabilidad ciudadana. Aquí la responsabilidad ciudadana habla de una responsabilidad ciudadana respetuosa, de una responsabilidad ciudadana en donde ponga primero al otro. Y aquí hay un cambio que yo observo de manera fundamental, bueno, no sé si un cambio, hay una orientación. Recordemos que esto es una orientación, que son principios pedagógicos, es decir, hace un planteamiento de responsabilidad ciudadana en términos de responsabilidad, primero personal, esa responsabilidad personal para poder ser responsable con el otro. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que yo leo es que hay un principio que no se menciona explícitamente, es un tema de interpretación mía. Se plantea una transición de un principio educativo de autonomía, ¿sí?, a un principio filosófico, a un principio filosófico de heteronomía, o sea, pasar de la autonomía a la heteronomía. La autonomía, por decirlo de una manera sencilla, es privilegiarse uno mismo, privilegiarme yo, ¿sí? El principio de la heteronomía es privilegiar al otro, el respeto hacia el otro. Es decir, es pasar de una visión de la educación, y aquí me estoy remontando a filosofías de la educación en términos de pasar de una filosofía de la educación occidental a una filosofía de la educación oriental, a una filosofía judía, a una filosofía que nace en Jerusalén. Es una filosofía de la alteridad, ¿sí?, el otro. Y que en pensadores contemporáneos encontramos en Paul Ricoeur una frase que desde mi punto de vista sintetiza esta visión heterónoma. Yo soy yo
cuando soy tú. Y eso es lo que de alguna manera entre líneas leo en el principio de responsabilidad ciudadana. Otro principio, y que se articula con el anterior, es el de la honestidad. Puedo tener una responsabilidad ciudadana, o el fundamento de la responsabilidad ciudadana desde la visión de la nueva escuela mexicana es un principio de honestidad para conmigo mismo y honestidad con el otro, para poder establecer relaciones de confianza y en consecuencia poder haber una sana convivencia. Aquí está el pensamiento de Rousseau: formar al ciudadano para la convivencia social, ¿sí? Y estos tres eslabones nos llevan a la transformación de la sociedad. Si yo soy un ciudadano responsable, un ciudadano, honesto, voy a poder incidir en la transformación de la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Bueno, antes de pasar al siguiente principio, que es el respeto por la dignidad humana, que aquí sí hace una declaración la nueva escuela mexicana de que se subyace una teoría filosófica que es el humanismo. Entonces, si nosotros vamos articulando estos 4 principios, lo que yo interpreto aquí es que la nueva escuela mexicana está trazando fundamentos de corte ético-moral, y que esto, aquí lo señalo, tiene que ver, se relaciona directamente con el proyecto político de la actual administración pública. No hay de otra. Sí, así lo leo. Aclaro, esta es una postura personal, ¿no? Podremos estar de acuerdo o no. Es otra vertiente. Pero estoy viendo esa parte ético-moral. La promoción de la interculturalidad, que se relaciona directamente con el primer principio, ¿sí? Y la promoción de una cultura de paz. Y que esto, cuando hablamos de una promoción de cultura de paz, aquí la nueva escuela mexicana está retomando lo que plantea la Organización de las Naciones Unidas en su Agenda 2020. ¿Sí? En el establecimiento del diálogo para la solución de conflictos. Entonces, vemos que también hay un principio de internacionalización en este planteamiento. Y finalmente, el siguiente principio es el respeto por la naturaleza y cuidado del medio ambiente, ¿sí? Y que aquí, bueno, ahí vamos viendo unos programas que van anunciando, por ejemplo, el programa Sembrando Vida. Esto lo menciono ¿por qué? Lo menciono para que vayamos articulando con este sustento estos referentes teóricos que planteé de Rousseau y de pedagogía política. Esa es la única intención, que vayamos encontrando a qué responden, cómo se va articulando esta visión educativa y la visión de un proyecto político. ¿En qué... ¿Cómo representa la nueva escuela mexicana? Ya nos vamos acercando al eje al centro de nuestra charla. ¿Cuáles son los retos? Hay una representación que, insisto, vamos a partir de la presentación y la ponencia, las dos cosas las vamos a compartir. Sí, plantea la representación como modelo educativo en 2 grandes áreas. Unas áreas de conocimientos y recursos sociocognitivos, ¿sí? Y otra de recursos socioemocionales. En la preparación que estuve haciendo en la charla, pude identificar, después de varias lecturas, que la representación gráfica que hace los recursos sociocognitivos los plantea con figuras geométricas, muy lineales, y los recursos socioemocionales con figuras circulares. Yo creo que algo tendrá que ver eso, o a lo mejor es una sobreinterpretación de mi parte. Pero bien, en los recursos, en las áreas de conocimiento y recursos sociocognitivos. ¿Cuáles son los recursos sociocognitivos? Y es aquí en donde nosotros, y aquí me estoy refiriendo al trabajo editorial que me toca realizar, que me toca realizar, es
que nuestra práctica docente, bueno, en la práctica docente tenemos que focalizarnos o qué vamos a tener que desarrollar. El pensamiento lógico matemático en la práctica docente y en nuestro trabajo editorial. Nosotros, nuestro equipo editorial, nuestros pedagogos, nuestros autores, nuestros planeadores didácticos, etcétera, tendremos que ver cómo aterrizamos en contenido y en actividades de enseñanza-aprendizaje estos recursos sociocognitivos, el pensamiento lógico-matemático, la cultura digital, que hoy por hoy, dicho sea de paso, nuestros materiales ya lo tienen, ¿sí? La comunicación verbal y no verbal, ¿sí? Y la conciencia histórica, es decir, retoman el aspecto histórico como un elemento de podemos interpretar el presente a partir de lo que sucedió en el futuro, en el pasado, perdón. Perdón, sí. Entonces, estos son los recursos sociocognitivos y las áreas de conocimiento que son las que ya sabemos, las ciencias sociales, las naturales, las humanidades. Esos son los recursos sociocognitivos. Nosotros como profesores, nosotros como editores, nosotros como estudiosos de la educación, tenemos que ir pensando en cómo vamos a aterrizar en actividades concretas estos recursos sociocognitivos. Y los recursos socioemocionales retoman esta parte ético-moral, la responsabilidad social, la honestidad, el bienestar afectivo y el aspecto físico. ¿Cómo pretenden aterrizar esta parte ético-moral a partir de el desarrollo de la creatividad, de actividades artísticas, tanto en su ejecución como en su apreciación, en deportes, ¿sí? Y en cuestiones del contacto y el trabajo para el cuidado del medio ambiente. Así lo está planteando la nueva escuela mexicana. Esto implicaría, y aquí lo quiero vincular con una pregunta que nos están haciendo en términos de lo que es la evaluación. Obvio es que si nosotros estamos cambiando, hay un cambio en el modelo educativo, hay un cambio en el enfoque, hay un cambio en los objetivos, tendría que ¿sí? Realizarse un nuevo modelo de evaluación, ¿sí? Porque la definición de la evaluación, más que la definición de la evaluación, lo que se evalúa es a partir de definir las dimensiones y las categorías de evaluación, y esas dimensiones y categorías de evaluación nos los van a dar estas áreas de conocimiento, recursos sociocognitivos y socioemocionales, que son los que tendríamos que evaluar. Hasta el momento que yo conozca, no hay un nuevo planteamiento en materia de evaluación. Recordemos también, y tenemos que ir pensando en que la instrumentación de un nuevo modelo educativo no es de la noche a la mañana. No es que hoy planteo este nuevo modelo educativo y ya vamos a instrumentarlo por decreto. No, tiene que haber una transición académico-administrativa. Tenemos que ir, si lo vemos en términos de la administración escolar, tenemos que ir que vaya cumpliéndose el itinerario curricular de aquellos estudiantes que están siendo formados bajo un modelo educativo, el que sea, para ir implantando poco a poco el nuevo modelo educativo. Y eso, y el nuevo modelo educativo implica la planeación didáctica, el desarrollo de contenidos, el desarrollo de modelos de evaluación y la instrumentación de la evaluación misma. Sí. Bien, ¿cuáles son los retos que desde mi perspectiva enfrenta la nueva escuela mexicana? Sí vale la pena reiterar que los retos que yo identifico es a partir del material que revisé y que estuve estudiando, que estuve buscando y no encontré hasta el momento, digamos hace 3 semanas, materiales que fueran mucho más precisos y profundos, ¿no?
Eso no significa que no se estén trabajando. Yo sé que están trabajando en ello, pero en el momento en el que estos materiales vean la luz, pues obviamente los tendremos que analizar quienes nos dedicamos a esto y los retos tal vez cambien, ¿no? Que haya una estructura curricular que integre y articule. Es decir, tenemos dos ejes y la representación gráfica que está haciendo que en los documentos oficiales se plantea la nueva escuela mexicana, no estoy viendo cómo se integra. Si nosotros lo vemos desde una perspectiva visual, si tenemos figuras lineales y circulares, ¿cómo hacemos que embonen? Si es que lo queremos plantear desde una perspectiva muy simplista, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a articular esta parte de los conocimientos con esta dimensión ético-moral? Y aquí ese es un principal reto y yo quisiera retomar el pensamiento o un planteamiento que hace un filósofo catalán que fue maestro mío, el doctor Octavi Fullat, ¿sí? Él plantea que los valores no se enseñan, que la dimensión ético-moral no se enseña, se aprende. Y se aprende a partir de modelos que uno tiene, de figuras en las que emocionalmente estoy vinculado, ¿sí? Y estos modelos son nuestros padres, nuestros tíos, nuestros coetáneos, nuestros amigos, etcétera, ¿sí? Ese es el planteamiento que hace Fullat, y ahí esto se resume en este dicho muy popular, ¿sí? Que es que la educación se mama, ¿sí? O sea, la educación viene en casa, ¿sí? No en la escuela. Pudiera parecer un contrasentido en términos de los planteamientos de Rousseau, pero no es un contrasentido porque Rousseau habla de la convivencia y esa convivencia se da a partir de marcos ético-morales que vamos introyectando. Si nosotros nos remitimos a las teorías del desarrollo infantil, ¿sí? Pues el niño va introyectando psicológicamente modelos de conducta y de interacción como parte de su propio desarrollo. Bueno, este es un reto. El segundo reto es, para mí, ¿sí? Es cuáles son los referentes teóricos a partir del cual se va a hacer el diseño de planes y programas. No los veo claro en estos documentos, no los tengo claros. Uno podría intuir, o sea, cuando hablamos del aprendizaje significativo, pues podemos pensar en los autores, no sé, en Auswell, en Brunner, etcétera, pero no hay una explicitación de, ¿sí? Y yo creo que eso se tiene que explicitar. O vamos a tomar a diferentes autores aquellos aspectos que sean viables, congruentes teóricamente, no lo sé. Bueno, en el término del desarrollo moral, tampoco lo aclaran. Yo podría sugerir que se plantee, que se trabaje con la teoría del desarrollo moral de Kohlberg, que además es una teoría cognitiva del desarrollo moral, ¿sí? Pero bueno, entonces este es el reto y yo creo que nos van a ir develando en breve. Uno de los principales retos para mí es la reconversión y la formación de los docentes, es decir, se ha encontrado, esto se planteó en el programa sectorial, que no hay congruencia en la formación de los profesores, en la formación normal, o sea, me refiero a los profesores de educación básica, no hay congruencia entre la formación de los profesores de educación básica, cómo se están formando como profesores y lo que la práctica docente les exige. O sea, por un lado va la formación del magisterio y por el otro lado va el currículum de la educación básica. Entonces, cuando llega el egresado de la educación normal y se incorpora a la práctica educativa, se enfrenta a una práctica que le exige cosas diferentes para lo cual fue formado. Eso ya lo detectaron. Entonces, eso implica que tendrá que haber una reformulación de planes y programas en la educación normal. Pero el mayor reto lo veo en la reconversión de los profesores que ya están en activo, los que ya están en su práctica. Los profesores tendrán 2, 3, 5, 20 o 30 años como yo haciendo clases con una práctica educativa que han construido a lo largo de su experiencia profesional. Podrá ser buena, podrá ser regular o podrá ser mala, pero es nuestra práctica, ¿sí? ¿Cómo vamos a reconvertir a esos profesores? ¿Sí?
bueno, ok, la nueva escuela mexicana ya hace un planteamiento en el sentido de que quiere formar un sistema integral de formación y capacitación docente. Y lo que era el INEE, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, se transformó o se está transformando para tener ese instituto de formación y capacitación. Ok, desde la perspectiva teórica y técnica, yo no le veo, pues tiene sus dificultades, pero no es algo insalvable. La parte más compleja es la actitudinal, ¿sí? ¿Cómo cambio esa práctica que tengo introyectada? Ahí es el gran reto. ¿Cómo hago para que yo como profesor realmente pueda introyectar los principios que está planteando la nueva escuela mexicana? Ese es el gran reto. La cobertura y la permanencia, ¿sí?, de los estudiantes. Que esto, la permanencia, el tema de la deserción escolar es un tema que no le hemos podido resolver. Sin embargo, se pretende pues que se alcance mayores niveles de cobertura. En el caso pues de la educación básica, se plantea de aquí a lo que termine la actual Administración Pública Federal, se alcance el 100% de cobertura, es decir, educación preescolar, primaria y secundaria, pasar del 87% al 100% de cobertura. ¿Sí? En el caso de la educación media superior, hoy día estamos atendiendo al 79% de los estudiantes, ¿sí? Y se pretende que pasemos o que se pase o que se alcance, ¿no? que se alcance una cobertura del 90%, ¿sí? Pero lo más crítico está en la educación superior. Hoy día tenemos que el 39.7% de los jóvenes en edad de educación superior pueden ir a la universidad o a un instituto de educación politécnica, ¿sí? El 40%. Y esto es con instituciones públicas y privadas, ¿sí? Es decir, que de cada 10 estudiantes, solo 4 pueden acceder a la educación superior, ¿sí? Pero más allá de eso, como país, no sabemos qué es lo que pasa con esos 6 que no van, que no logran ingresar. Ahí tenemos una deficiencia como país, ¿sí? ¿Cuál es la de México? No hace estudios de juventud, no levanta encuestas sobre la juventud como lo hacen otros países que quinquenalmente van levantando encuestas sobre juventud. Y ahí yo creo, hago un llamado a las autoridades educativas, a las autoridades pertinentes al Instituto Nacional de la Juventud, para que instrumentemos estas encuestas que nos sirven de mucho, porque hoy por hoy las políticas públicas en materia de educación, en materia social, etcétera, de los jóvenes se plantean desde la visión de los adultos y no tomamos en cuenta en qué es lo que pasa a los jóvenes. Y luego nos preguntamos por qué fracasan nuestras políticas públicas. Bueno, no nuestras, me refiero como ciudadanos que somos. En fin. Y para ir terminando, y yo ya para cerrar esta charla, yo creo que un reto que nadie lo teníamos en la mente, en nuestro escritorio, en el horizonte, es el SARS-CoV-2, la nueva normalidad, que nos ha empujado en todos los sentidos a nuevas formas de interacción social, a nuevas formas de relación, y la educación, al ser un hecho eminentemente social, tiene que reaccionar e incorporar, como lo estamos haciendo ahora, el uso de las tecnologías de la comunicación en el nuevo hecho educativo. Pero eso tiene grandes implicaciones. ¿Cómo los vamos a enfrentar? Tenemos, bueno, ya vimos, tenemos problemas de conectividad, tenemos problemas de cultura digital, etcétera, pero ahí es donde todos somos responsables como ciudadanos, como profesionales de la educación, como profesionales editoriales que estamos, de la industria editorial que estamos vinculados a la educación, de poner en juego nuestra creatividad, nuestro compromiso, y en el caso de la tarea que a mí me ocupa,
estamos dando muestras, o yo quiero dar muestras de esa preocupación que tenemos por la educación, y por eso hoy y los días anteriores hablamos de distintos temas que nos ocupan para que podamos contribuir a una mejora de la educación en nuestro país. ¿Sí? Nosotros, CLIC Soluciones Educativas, queremos o estamos innovando para mejorar la calidad de la educación en México, pero esa mejora de la calidad de la educación en México la hacemos con ustedes, con los profesores, con las autoridades, con los alumnos. Ayudemos al que el proyecto educativo de este país, se denomine como se denomine, llegue a buen puerto, haciendo bien lo que tenemos que hacer, que es educar a los niños y a los jóvenes de este país, porque a ellos les pertenece, porque yo ya voy de salida. Buenos días a todos, fue un placer. Aquí nada más por el desarrollo moral de las personas. Aquí es un tema, bueno, mencioné hace un rato lo ético y lo moral. Son categorías distintas teóricamente. Lo ético se relaciona con lo bueno, o sea, la visión que uno tiene de lo que es bueno, ¿sí? Y ahí tienes una postura filosófica, y lo moral, ¿sí? Tiene que ver ya con la parte conductual, ¿sí? Es decir, esa parte que ya me pone en interrelación con lo otro. ¿Y cómo se va aterrizando el desarrollo moral? Lo moral tiene que ver con las reglas, ¿sí? Con ese tipo de reglas que algunas están escritas y otras no, y que vamos introyectando. No soy experto en desarrollo moral, pero, por ejemplo, ¿cómo se empiezan a introyectar normas morales? A través del juego. ¿Sí? El juego, ¿sí? El juego de azar, ¿no? Cuando los niños, ¿sí? Empiezan a jugar, hay reglas y ellos se van imponiendo sus reglas. Así empieza el desarrollo moral y vamos introyectando normas. Yo les recomendaría, busquen desarrollo moral de Kohlberg, ¿sí? Vale la pena que nosotros lo revisemos. Y aquí, y el desarrollo moral nosotros lo podemos, no encuentro la palabra, transmitir a partir de nuestro propio actuar. Si nosotros como profesores, ¿cómo le podemos exigir a un alumno que sea puntual en su clase si no somos puntuales? ¿Sí? Si no mandamos la tarea cuando las tenemos que mandar. ¿Sí? O sea, claro, en la vida hay excepciones. Entonces, aquí yo me comprometo, digamos, tomar esta tarea de estudiar un poco más sobre el desarrollo moral y a ver si les podemos organizar una charla sobre este tema para que también nosotros como profesores vayamos viendo qué vamos a hacer con esta parte del desarrollo moral. Todo esto de la honestidad, la lealtad, el respeto con el otro, y que, insisto, eso nos enseña si nos aprende, y yo sé que los profesores de México tienen una amplia solvencia moral porque son los que han sacado y en esta contingencia que vivimos, sacaron adelante el ciclo escolar y las actividades con nuestros alumnos, y por ahí supimos que hasta iban a las casas de los alumnos casi que a recoger las tareas, ¿sí? Entonces, tomamos nota de estas preocupaciones porque sus preocupaciones son las nuestras. Es todo. Si hay más preguntas, tomaremos nota, les pondremos la presentación y comparto también el documento, la ponencia, para que la revisen y abiertos a la crítica. Buenos días, fue un placer. Muy bien, Luis. Buenísima tu presentación, ¿eh? Qué lástima con este